Hola amigos, les saluda el Pastor Chali. Me alegra que hayas dado clic en este video. Espero que tu vida sea impactada a través de la palabra. Disfruta de este mensaje. Dos, si nos puede ayudar o simplemente véase con alguien del estacionamiento allí y le van a dar indicaciones. Pues gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho esta semana. Ha sido una semana de victoria, sobre todo para nuestros niños. Gracias nuevamente, yo sé que ya lo dijeron, pero no podemos expresarlo lo suficiente, lo agradecido que estamos con cada uno de ustedes por permitirnos seguir siendo una iglesia que impacta, que está preparando a las futuras generaciones, que está creando atmósferas para que tengan ese encuentro con Dios que los va a marcar de por vida. Dense un aplauso a ustedes por ser tan generosos, tan trabajadores, tan apasionados. Gracias por correr con la visión. Bueno, vamos a entrar a la palabra del Señor porque tengo mucho que decir. Estamos en esta serie muy poderosa. Yo me he quedado asombrado de cómo la gente se ha comunicado y cómo Dios está tocando las vidas de las personas. Estamos hablando de esta serie que hemos titulado en inglés Evaluate. Estamos evaluando el peso. Si hay algo por lo que la mayoría de la gente se acompleja, es por su peso. Nos preocupamos por los carbohidratos, los azúcares, las porciones de alimentos que comemos. Estamos descargando aplicaciones en el celular para registrar nuestra ingesta de calorías, para registrar cuánto ejercicio estamos haciendo o no estamos haciendo. Y todo esto lo hacemos precisamente porque queremos tener una carrera larga, queremos tener una larga vida, ¿sí o no? ¿A quién sabe que fuimos creados con ese deseo innato de querer vivir una vida larga? Le explico por qué. Porque si no hubiese sido por el pecado, este cuerpo hubiese vivido para siempre. Fue creado para vivir para siempre. Entonces hay un deseo innato que nos hace querer vivir y vivir una vida larga. Un hombre va con el médico y le pide, deme por favor, médico, un regimiento para una vida larga. Entonces el doctor le hizo exámenes, estudió la sangre y lo demás y regresó y le dijo, ok, ¿quieres vivir una vida larga? Ahí te va. De aquí en fuera, nada de azúcares, nada de pastas, cero pan, cero carne roja y no puedes tomar café en tu dieta, solo legumbres y puedes beber agua. Pues el hombre se deprimió y dijo, oiga doctor, ¿y acaso usted está seguro que esto me va a alargar mis días? Dijo, no sé, pero se sentirán eternos. Eso sí, se sentirán eternos. En esta serie lo que estamos haciendo es que estamos evaluando el peso innecesario que nos agobia. Ese peso que a menudo llevamos con nosotros, que nos impide correr ligeramente nuestra carrera espiritual, y estamos despojándonos de ese peso. Hebreos 12 versículo 1 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y aquí la palabra quitarse o despojarse el peso en ese versículo proviene de una palabra compuesta en el griego que significa soltar algo y empujarlo lejos. Y es lo que estamos haciendo. Estamos identificando las cosas que nos afligen, que nos agobian, las estamos soltando, pero también las estamos alejando para no vernos enredados nuevamente en el futuro. Semana 1 abordamos el tema de las maldiciones generacionales. Semana 2 hablamos de soltar las ofensas y ofrecer perdón. Hoy en semana 3 quiero hablar en este mismo tema del perdón, pero ahora quiero hablar de la persona que es la más difícil a menudo de perdonar. Y ese eres tú. A veces batallamos más con perdonarnos a nosotros mismos que con perdonar a los demás. Dile al que está a tu lado, ya es tiempo. Dile, ya es tiempo. Perdónate a ti mismo. Todos luchamos con sentimientos de culpabilidad. Quizás tu inmadurez te ha llevado a perder algunas oportunidades en la vida. Quizás tus celos han empujado
han alejado a algunas personas que amabas en tu vida. Quizás en algún momento rompiste tus votos matrimoniales y el corazón de tu cónyuge. Tal vez no has sido el mejor padre, no has sido la mejor mamá. Tal vez tú diste permiso que tu hijo fuera a quedarse la noche en esa casa donde fue victimizado. Tal vez has estafado a algún socio, tal vez has sido egoísta y manipulador y finalmente estás pagando el precio. Todos luchamos con sentimientos de pena y remordimiento persistente por decisiones pasadas que nos traen consecuencias presentes, incluso cuando no fue nuestra intención. Pero si ha llegado el momento de perdonarte a ti mismo, de soltar ese peso. Porque te digo que la culpa y la vergüenza son algunas de las armas preferidas del enemigo para agobiar a las personas en su carrera espiritual. Y te voy a decir por qué. Porque tú puedes ser un creyente, tú puedes ser un cristiano, pero si luchas con perdonarte a ti mismo, el enemigo se da cuenta que ni siquiera tiene que convertirte en un incrédulo. Es posible que tú creas en la gracia de Dios. Es posible que tú creas que Dios te ha perdonado, pero sin embargo te sigues castigando continuamente por los errores y los pecados por los que Cristo ya pagó, por los pecados y los errores que Cristo ya perdonó. Entonces tienes fe en Él como tu Salvador, eres salvo, pero eres ineficaz. No eres un buen testigo de Jesucristo, eres un terrible embajador del reino por una simple razón: no logras amarte a ti mismo. Vives con amargura, vives con resentimiento contra ti mismo y no puedes amar a los demás cuando ni siquiera has aprendido a amarte a ti mismo. ¿Sabían ustedes que el amor es fundamental? El amor es esencial para nuestra carrera espiritual. En una ocasión le preguntaron unos líderes religiosos a Jesús: ¿cuál es el mayor mandamiento? Y Jesús contestó dos cosas: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es equivalente: ama a tu prójimo, y dijo esto, como a ti mismo, implicando de que es imposible amar al prójimo sin primero amarte a ti mismo. Entonces Jesús dice: ama a Dios y ama a los demás como te amas a ti mismo. Y luego agrega esto, dice: y toda la ley y todas las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. En otras palabras, toda la Biblia, toda la vida cristiana, toda la fe, toda la doctrina depende de estos dos mandamientos. Si cumples estas dos cosas, estás a salvo, estás bien. Pero si fallas en estas dos cosas, no importa cuánta teología tengas, no importa cuánto conocimiento tengas, no importa qué tan devoto seas, si fallas en estas dos cosas, en amar a Dios y amar a los demás como a ti mismo, entonces fallas en todo. Y esto presenta un problema para muchos creyentes, porque no logramos a veces amar a los demás simplemente porque no nos amamos a nosotros mismos. Y en la raíz del problema está la falta de perdón, el perdonarnos a nosotros mismos. No te amas porque no te has podido perdonar. Ahora quiero ser claro: cuando yo hablo de perdonarte a ti mismo, no estoy hablando de absolverte de pecado. Tú no puedes absolverte de tu propio pecado. Tú no eres la solución, tú eres el problema. Y el único que nos puede salvar, el único que nos puede absolver de pecado es Cristo. Pero ¿sabías que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y pagó por tus pecados y te absolvió, la idea, el objetivo incluía eliminar la culpa de tu pecado? A veces luchamos más con la culpa que con el pecado. A mí me parece muy interesante que cuando Jesús perdona a la mujer adúltera, ¿se acuerda cuando vinieron con piedras los líderes religiosos en las manos para apedrearla? Y Jesús empieza a escribir en la arena, y Jesús dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Nadie pudo lanzar la piedra porque todos tenían pecado. Y luego Jesús voltea con la mujer adúltera y le dice esto, le dice: ¿dónde están tus acusadores? No los veo, Señor. Entonces vete y no peques más.
Esto es increíble porque al parecer Jesús está más preocupado con la culpabilidad que con el pecado. Porque le dice primero, ¿dónde están los que te acusan? Y luego le dice, vete y no peques más. En otras palabras, el ser libre de la condenación, el ser libre del sentido de la culpa, te empodera para irte y no pecar más. Entonces es muy importante llegar a ese punto donde uno se perdona a sí mismo, porque el objetivo de absolverte del pecado era también quitar la culpa de sobre ti. Romanos 8 versículo 1 dice, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y no entender esto juega a favor de la trampa del diablo. Porque nada le gustaría más a Satanás que impedir tu carrera, agobiándote con la culpa, con la vergüenza, con la autocondenación. Porque cuando las personas no logran perdonarse a sí mismas, a menudo ponen en marcha un círculo vicioso destructivo, un círculo vicioso de derrota en sus vidas. Piensas, no tiene caso vivir en rectitud si no me puedo sacudir de esta culpabilidad. Y como no te puedes sacudir la culpabilidad, a menudo vuelves a caer en patrones destructivos de pecado, lo que a su vez genera aún más culpa, lo que a su vez te lleva de regreso a hábitos pecaminosos y el ciclo continúa. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a ir tras la condenación y la culpabilidad. Te vamos a quitar ese peso innecesario de encima, te lo vamos a sacudir una vez por todas para que puedas correr ligeramente y libremente tu carrera de la fe. ¿Cuántos están listos para soltar ese peso muerto? Si alguien en la Biblia nos puede hablar acerca de vencer la culpabilidad, la condena, la pena, la vergüenza, ese sería Pedro. Se había llegado el momento de la crucifixión y Jesús lo sabía. Entonces junta a los discípulos para la última cena y después de haber cenado les dice, esta misma noche todos ustedes me abandonarán. Todos ustedes me abandonarán. Mateo 26:33. A lo que Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Pausa, déjame el versículo allí. Me encanta este versículo porque nos da una ventana a la esencia y el carácter de Pedro. Pedro era el tipo que siempre quería salir mejor que los demás. Usted conoce a alguien así que siempre, usted dice, se va a pescar y dice, no hombre, pesqué un pez así. No, el otro día hubieras visto el que yo pesqué. Siempre sale uno que quiere que el pez sea más grande que el de uno, ¿no? Un día había uno así que se quedó dormido en la pesca y los amigos le amarraron las manos porque vivía usando las manos para apantallar. Lo despiertan y le dicen, mira el pez que acabamos de pescar. Dijo, no hombre, compadre, dijo, eso no es nada. A ver, ¿de qué tamaño los pescas tú? Y se dio cuenta que tenía las manos amarradas. Le decimos, no sé, compadre, dice, pero el otro día mira el que pesqué, los puros ojos, dijo, los puros ojos de este tamaño. Hay gente así. Hay gente así que siempre te quiere salir por encima, ¿no? Y este era Pedro. O sea, Jesús está hablando de todos a la par. Dice, esta misma noche todos me van a abandonar. Y Pedro dice, no, te lo creo de estos. Aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. A lo que Jesús respondió, ay Pedro, si supieras, te voy a decir la verdad, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Pedro terco, no, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Ahora, si usted sigue leyendo la historia, se da cuenta que solo unas horas más tarde, cuando Jesús está siendo interrogado, arrestado y azotado, Pedro, el que acababa de decir
nunca te abandonaré, nunca te negaré, está haciendo precisamente eso. Lo negó 3 veces mientras estaba sentado en un patio con los guardias enemigos, la misma bola de hombres que vinieron a arrestar a Jesús. Armaron ahí una fogata y sobre las brasas ahí están poniendo los bombones al fuego, y Pedro entre ellos, negando a Jesús, no una vez, no 2 veces, sino 3 veces. Y la culpabilidad a veces viene de eso. No es solamente el pecado, es a veces hacer precisamente lo que juramos nunca hacer. Y allí entra la condenación, y allí entra la culpabilidad, allí entra la pena y la vergüenza. Dice la Biblia que cuando negó a Jesús la 3ª vez, el gallo cantó. A mí me encanta el personaje del gallo, porque juega un rol muy importante en la historia. Fue el que hizo reaccionar a Pedro. Dice Lucas 22:61. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. Imagínense esto: Pedro niega a Jesús, canta el gallo, Jesús voltea a ver a Pedro, Pedro voltea a ver a Jesús, el gallo viendo a los dos, ¿sí? O sea, el suspenso se siente rico, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y se acordó Pedro de lo que Jesús había dicho: mañana, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Mire versículo 62. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Aquí está el primer paso para perdonarte a ti mismo. Busca la lección. Busca la lección en el tropiezo, busca la lección en el fracaso, busca el aprendizaje de ese pecado, de ese mal que cometiste. Porque te digo que la vida es un juego de victorias y aprendizajes, no derrotas, no pérdidas. Porque no es una pérdida si maduraste, no es una pérdida si hay crecimiento, no es una derrota total si se aprendió la lección. Incluso lo que el enemigo a veces quiere usar para mal, Dios puede cambiarlo y usarlo para tu bien, porque Dios es soberano y a Dios no le sorprenden nuestras malas decisiones. Esa es la naturaleza de su gracia. Pero a menudo el giro en esa circunstancia va a venir por medio de la disciplina de Dios. Diga conmigo: la disciplina de Dios. Dice la Biblia que un padre al que ama lo disciplina, y que el signo sobre nuestras vidas de que somos hijos de Dios es cuando experimentamos la disciplina de Dios. Versículo 10 de Hebreos 12. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. En otras palabras, Dios nos está haciendo santos y para eso utiliza la disciplina. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Entonces vemos a Pedro llorando amargamente. Te voy a decir por qué. Porque la disciplina de Dios muchas veces simplemente es permitirte probar la amargura de tu propio pecado. La disciplina de Dios a veces es eso. Ok, tiende tu propia cama. Ok, hiciste lo que te gustó, no te va a gustar lo que hiciste. Tomaste tu decisión. Ahora yo te voy a dejar que pruebes lo amargo de tu pecado, porque quiero que aprendas la lección. Busca la lección.
Este es Dios tratando de llevarte a un lugar donde odias el pecado que solías amar para que no sigas cometiendo los mismos errores de siempre. Entonces te dejas saborear lo amargo, lo doloroso de tus propias decisiones. Ya sea que fuiste negligente, ya sea un engaño, ya sea una traición, una manipulación, ya sea inmoralidad, lo que sea. Para Pedro era su orgullo. Lo que quedó devastado en Pedro fue su orgullo, porque Pedro pensaba tener la razón. Pedro siempre quería salir por encima de los demás. Pensaba que era fuerte, era farisaico, pensando que era mejor que los demás discípulos. Incluso si todos te abandonan, yo jamás te abandonaré. Pensaba saber más que Jesús. No, Jesús, estás mal. Aunque me sea necesario morir contigo, no te voy a negar. ¿Sabes que muchas veces nos sentimos culpables porque somos culpables? Y Dios quiere que sientas la culpabilidad momentáneamente porque es necesario llevarte a una confesión. Porque sin confesión no hay perdón. Jesús no puede sanar, Jesús no puede perdonar el pecado que permanece oculto. Por eso Él dice que cuando tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Porque Satanás obra en lo oculto, Satanás obra en la decepción y en la mentira. ¿Quieres seguir engañándote a ti mismo? Ok, hazte creer que no pasa nada. Pero si quieres sanar y seguir con tu vida y dejar eso en el pasado y despojarte de ese peso que te agobia, entonces confiesa tu pecado, expónlo, porque cuando tú lo expones, Satanás ya no tiene con qué jugar. ¿Cuántos están conmigo esta tarde? La confesión es necesaria y también lo es la restitución si es posible. Si puedes corregir un error, entonces corrígelo. Si le robaste a alguien dinero, no nada más confiésalo, págaselo, ¿sí? Devuélvele lo que le robaste. Pero todos sabemos que hay ocasiones en que no podemos compensar, no podemos remendar el mal. O sea, ya dijiste lo que dijiste, no puedes retomar tus palabras. Ya hiciste lo que hiciste, ya doliste, ya heriste a quien heriste. Y a veces no puedes regresar el tiempo, o nunca puedes regresar el tiempo y volver a tomar lo que ya está hecho. Hay muchas ocasiones así y ahí es donde es difícil perdonarnos. Pero lo que puedes hacer al menos es saborear el dolor y la amargura que has causado a tu propia vida, a los que lastimaste. No lo minimices, prueba, saborea esa amargura, siéntela, reconócela, llórala, pero no te quedes ahí. Dile que está a tu lado, no te quedes allí. La segunda cosa que tienes que hacer es recordar que Dios te ama perfectamente. Aún en medio de tu dolor que tú mismo te causaste, recuerda que Dios te ama perfectamente. Tan pronto como cantó el gallo, dice la Biblia que el Señor volteó a mirar a Pedro. Ahora, yo he escuchado a muchos predicadores y a muchos creyentes categorizar esta mirada de Jesús hacia Pedro como un te lo dije. ¿Sí? Como las mamás mexicanas, no te lo dije, no te dije. ¿Sí? Y muchos creyentes piensan que Jesús lo miró como que no, que no, Pedro. Mira nada más, Pedro, haciendo justamente lo que me prometió que nunca iba a hacer. Muchos piensan al leer esta historia que era una mirada de desaprobación, de decepción, pero esa es la definición de condenación y Jesús no trabaja así. Yo estoy convencido que eran ojos de amor. Ojos de amor con los que Jesús miró a Pedro. Te voy a decir por qué, no me pierdas en esto. Porque una mirada era la única forma en ese momento que Jesús podía comunicarle a Pedro, sin perjudicarlo, todavía te amo.
solo con la mirada. Porque si Jesús se dirige a Pedro verbalmente, lo descubre. O sea, Pedro negó a Jesús porque no quería que lo asociaran con él. ¿Sabe por qué? Porque Jesús iba a la cruz. Entonces, si se hubieran dado cuenta, Pedro anda con Jesús, arrestan también a Pedro y en peligro también lo crucifican. Y Jesús sabe esto. Entonces, cuando canta el gallo, Jesús se da cuenta, Pedro se da cuenta que acaba de negar a Jesús, y Jesús voltea a ver a Pedro. Es decir, Pedro, tu pecado no ha conseguido que mis ojos se aparten de ti. Mi mirada todavía está sobre ti. Te sigo amando, te sigo teniendo en mente, te sigo teniendo en el corazón. Aunque no te lo pueda decir por tu propio bien, que mis ojos te declaren cuánto te amo. Con la mirada Jesús le estaba diciendo: Pedro, ¿sabes por qué no te dirijo la palabra? Porque si te dirijo la palabra, te matan. Y tú no tienes que morir por el pecado que acabas de cometer. El que va a morir soy yo. Yo voy a morir por lo que tú acabas de cometer. Tú quedas libre, absuelto de la paga del pecado, de la deuda. ¿Por qué? Porque yo no voy a detener la procesión. Voy a ir hasta la cruz para perdonar precisamente lo que acabas de hacer. Lo miró. Lo miró. Porque incluso cuando tú has hecho lo malo, Dios sigue siendo bueno. Yo siento que alguien necesita escuchar eso. Tú has hecho lo malo, pero eso no cambia la naturaleza de Dios. Dios sigue siendo bueno. A mí me encanta cómo lo expresó el rey David en su oración de arrepentimiento. Me encanta que la Biblia no tapa los pecados de aún de los personajes más celebrados de la Biblia, porque eran hombres faltosos, hombres que cometieron graves errores, hombres y mujeres que batallaron con perdonarse a sí mismos también. Y la Biblia nos cuenta de David en un momento de debilidad, cometió graves pecados. En una ocasión cometió el pecado múltiple de adulterio y asesinato a la vez, porque mandó a matar al hombre de la mujer con la que él adulteró. Y cuando finalmente David se arrepiente, miren lo que dice el Salmo 51, versículo 1. Dice: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Mire lo que David está haciendo. David está pidiendo perdón sobre la base de dos cosas: sobre el amor, el grande amor del Señor, y conforme a la inmensidad de la bondad de Dios. En otras palabras, él está diciendo: yo sé que mi falla fue grande, pero también sé que tu amor es más grande. Yo sé que yo la regué y hice lo malo, pero también sé que tú sigues siendo bueno. Dios no te ama porque eres bueno, Dios te ama porque Él es bueno. Y tú tienes que recordar eso, porque Satanás es el acusador. Va a venir a tu mente a decirte: mira tu pecado, mira lo que hiciste, quedas descalificado, no hay perdón para ti. Eso es lo que te dice el enemigo: mira tu pecado. Pero Jesús, Dios te dice: mira a Jesús, el autor y consumador de tu fe. Aunque tú hayas hecho lo malo, Él sigue siendo bueno. Déjame hacerte una pregunta el día de hoy. ¿Quién amó a quién primero? ¿Amaste tú primero a Jesús o Jesús te amó primero? La Biblia lo dice claramente: nosotros amamos porque Jesús nos amó primero. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Cuándo es que Dios te amó? ¿Cuándo es que Dios te amó? Dice Romanos 5:8: Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Todavía estabas ensuciándote en el lodo, todavía eras un pecador, todavía eras un bueno para nada, todavía estabas en la maldad, en la perdición, y aún en esa condición Jesús ya te amaba. Antes de que tú lo reconocieras, antes de que tú lo conocieras, Dios ya te amaba. ¿Cuánto más ahora que eres su hijo? ¿Cuánto más ahora que has sido limpiado por la sangre
de Jesús. Ahora eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Tanto que cuando hoy caes en el pecado, no te definen tus pecados, no vuelves a ser un pecador, sigues siendo hijo, sigues siendo hija de Dios, sigues siendo oveja en su rebaño. Una oveja se cae en el lodo, es posible, pero no le gusta el lodo y ella va a hacer lo posible por levantarse y salir de allí, porque no es su ambiente. Y muchos piensan que cuando se caen en el lodo se convierten en cerdos. No, sigues siendo oveja. Y simplemente se requiere que tú te levantes y te quites el pecado de encima, porque ese no es tu ambiente. Ahí no es donde Dios te quiere. Entonces el acusador va a venir para hacerte pensar que Dios ya no te ama. Esas son las acusaciones del enemigo. Pero escucha bien, cuando Él venga a decirte lo contrario, recuerda las palabras de Jesús hacia Pedro. Yo he orado por ti, Pedro, que tu fe no caiga, que no fallezca tu fe, y que se cumpla el propósito de Dios para tu vida. Porque aún cuando tú has sido malo, Dios sigue siendo bueno y Dios te sigue amando perfectamente. Satanás tratará de convencerte que no mereces un lugar en la familia de Dios. Tratará de sembrar dudas en tu corazón y en tu mente, porque Él quiere que los hijos de Dios teman por su salvación y que olviden el amor y la fidelidad de Dios. Entonces lo siguiente que tienes que hacer son pasos prácticos para perdonarte a ti mismo. Eso te va a ayudar. Número 3, rodéate de gente perdonada. Rodéate de gente perdonada. Juan 20, versículos 1 al 3. Jesús va a la cruz, hermanos, y esta es la mañana de la resurrección, el domingo por la mañana, temprano, mientras aún estaba oscuro. María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró ¿con quién? Con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Pausa, déjame el versículo allí. Me encanta esto acerca de Juan, porque ¿qué dice allá abajito? Juan 20, versículo 2. El escritor de este evangelio es el evangelio según San Juan. Juan está escribiendo esto y él dice que María corrió con Simón Pedro y con el otro discípulo. Está hablando en tercera persona, pero ¿saben de quién está hablando Juan? Está hablando de Juan. Y él no dice yo Juan, él dice el discípulo a quien Jesús amaba. Qué chocante, diría uno. Oye, este se cree mucho, ni capaz de decirnos su nombre. Nos dice que él es el discípulo a quien Jesús amaba. Y si tú lees todo el evangelio de Juan, él nunca se autonombra. Él se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Recuerde que hablamos de que Dios te ama perfectamente. Ahora, me encanta esto porque es exactamente lo que Pedro necesitaba. Pedro necesitaba ver lo opuesto de lo que él había sido, porque Pedro era el tipo que siempre estaba intentando demasiado. Sí conoces gente como que estás intentando demasiado y te están saliendo las cosas mal porque ni te sale natural. Ese era Pedro, tratando, esforzándose por comprobar su devoción a Jesús. Aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Aunque le tenga que mochar la oreja a un guardia para mostrarte mi devoción completa, Señor, yo haré todo lo necesario, lo que se requiera para comprobarte que te amo. Y luego se junta con Juan, que no está enfocado en lo que él puede hacer por Jesús. No está enfocado en cuánto él ama a Jesús. Él se enfoca en cuánto Jesús lo ama a él. Y en última instancia, fue más poderoso el dejarse amar que amar.
Porque la Biblia dice que efectivamente todos abandonaron a Jesús al momento de la crucifixión. Solamente uno regresó y estuvo al pie de la cruz cuando Jesús murió, y ese era Juan. No el que estaba intentando, no el que se esforzaba por ser mejor que los demás, por expresar su devoción. Era Juan, el discípulo amado. No Pedro, el discípulo que amaba. ¿No los he confundido? Pedro era el discípulo que amaba, pero Juan era el discípulo amado. Y muchos de nosotros no logramos perdonarnos a nosotros mismos, porque toda nuestra vida cristiana nos hemos esforzado por comprobarle a Dios, por comprobarle al mundo, por comprobarle a la iglesia, por comprobarle a la familia cuánto amamos a Jesús. Y como te la has pasado esforzándote y comprobándole a todos, todos te ven cuando has fracasado. Y viene la pena, y viene la vergüenza, y viene la culpabilidad. Y entonces, ¿qué haces? Te aíslas de la iglesia. Te da vergüenza regresar a la iglesia. Es lo que vemos en Pedro. En el siguiente capítulo parece que Pedro continúa teniendo una lucha interna con perdonarse a sí mismo. Parece que va a dejar el ministerio, va a volver a la pesca profesional. Él dice: yo me voy a ir de pesca. Está abandonando el destino que Dios tiene para él. Pero nuevamente su gracia salvadora fue tener a los discípulos a su alrededor que le dijeron: si tú vas a ir a pescar, nosotros vamos a ir contigo. Y fue en ese viaje de pesca que Jesús se les apareció en la playa y restauró a Pedro al ministerio. Y tal vez esta es la diferencia entre un Pedro y un Judas, porque recuerde que Pedro no fue el único que traicionó a Jesús aquella noche. Estaba Pedro y había Judas. Y Judas, al igual que Pedro, parece al inicio que va en el camino correcto hacia el arrepentimiento y la restauración, porque Judas también sintió remordimiento. Judas también lloró amargamente. Judas incluso devolvió el dinero, las monedas de plata que le dieron por traicionar a Jesús, él las devolvió. Pero Judas, a diferencia de Pedro, cometió un grave error. Y aquí está toda la diferencia entre Pedro y Judas. Pedro regresó con los discípulos, Judas se aisló. Y fue en ese lugar de soledad donde fue abrumado con estos sentimientos de culpabilidad y de pena que lo llevaron a quitarse su propia vida. Y muchos creyentes no logran perdonarse a sí mismos simplemente porque no se han rodeado de gente perdonada. Y si alguna iglesia te ha hecho daño al juzgarte por tu mal, por tu pecado, permíteme en nombre del cuerpo de Jesucristo pedirte perdón y decirte que esa no es la manera de Cristo. Queremos que tú vengas en tu momento de necesidad y que no te apartes. Me parece ilógico lo que pasa a veces cuando fallamos. Ya no queremos regresar a la iglesia. La gente a veces viene y dice: pastor, yo no vine, me ausenté por meses porque no sé si sabe lo que me pasó. Y pues alguna gente estaba hablando, sentí que todo el mundo estaba hablando de mí y siempre los tengo que corregir. Y les digo: hermanos, el 99% de la gente aquí ni lo conoce. Y el que está hablando de usted es su compadre que usted le platicó. Si usted no anda de chismoso, ni nadie se hubiera dado cuenta. Pero 2, 3 personas hablan y usted siente que es toda la iglesia. Si supiera que la gran mayoría somos pecadores perdonados igual que usted. Y estamos en diferentes puntos de la santificación, de la regeneración, pero en última instancia en el mismo proceso. Y la gente a veces se convence así y no regresan porque les da vergüenza, les da pena. El otro día me encontré en el mall a uno que hace tiempo de no verlo. Y le dije: amigo, ahí está tu lugar en la iglesia, ¿por qué no nos has visitado? Me dice: pastor, yo te voy a ser franco, no te quiero andar con rodeos. Dice: la verdad, dice, si yo sé que no ando bien con Dios, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Y le dije: oye, ¿y así usas la lógica con el doctor? Me dice: ¿cómo? Pues imagínate que tú digas: si yo sé que no me siento bien, ¿para qué voy al doctor? Y me dijo: no, pues precisamente por eso va al doctor uno. Le dije: exactamente, el que no anda bien con Dios, precisamente por eso tiene que ir a la iglesia, para arreglar cuentas con Dios y para rodearse de otros pecadores perdonados que le van a levantar el ánimo y van a decir: hey, yo estaba como tú y mírame,
como testimonio de lo que Dios puede hacer. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Si me perdonó a mí, te puede perdonar a ti, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su amor no cambia, te sigue amando perfectamente. Rodéate de gente perdonada. No seas un Judas, no te aísles. Aquí hay aliento, aquí hay sanidad. Quédate en el grupo, dice Eclesiastés 4:10. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Número 4. Lo último que tienes que hacer para perdonarte a ti mismo es corre de regreso a Jesús. El enemigo quiere que pienses que no hay perdón, que no hay esperanza para ti, porque él sabe que si con un poquito de esperanza es suficiente para hacerte regresar, vas a encontrar un perdón total, una restauración total. Esa mañana que los discípulos y Pedro se fueron a pescar, dice la Biblia que Jesús estaba parado en la playa esperándolos, pero al principio ellos no lo reconocieron, no podían verlo. Finalmente fue Juan, el discípulo amado, que codió a Pedro. Le dijo: Pedro, mira quién está allá, Pedro, mira allá. Y Pedro voltea a ver, y cuando se da cuenta que es Jesús, dice la Biblia que fue Pedro el primero en saltar dentro del agua y venir corriendo hacia Jesús. La imagen que Juan quiere pintar en tu mente aquí es que Pedro ansiaba, quería ser el primero en llegar con Jesús. Y puede que eso es lo que tú necesitas. Cuando te sientes abrumado por la autocondenación, por la pena, por lo que sea, no creas la mentira de que no puedes acercarte a Dios. No creas la mentira de que para ti no hay perdón. No creas la mentira de que Dios no te va a aceptar. Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos con toda confianza. Dile que está a tu lado: con toda confianza. Acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia. Allí encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Ahora quiero que prestes atención a lo que vas a ver enseguida. Cuando Pedro y los discípulos llegaron a donde Jesús. Yo he predicado estos pasajes decenas de veces. Jamás había visto lo que vi esta semana en mi estudio. Juan 21, versículo 9. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado. Jesús les preparó un desayuno para ellos: pescado a la brasa y pan. Alguien se va a ir a comer a los mariscos ya antojados hoy, el día de hoy. Mire lo que Jesús había preparado para este momento culminante con Pedro. Dice la Biblia que Jesús había preparado un fuego de brasas y allí les preparó el desayuno. Jesús era increíble, un maestro excelente. Cuando Él quería hacer llegar una lección, cuando Él quería hacer llegar una reflexión, un punto, Él manejaba magistralmente la situación. Y yo nunca había puesto atención de que Jesús preparó un fuego de brasas para recibir a Pedro. Porque la última vez que Pedro había visto a Jesús sentado a un fuego de brasas, la última vez que Pedro se había sentado a un fuego de brasas, estaba experimentando el peso y la condena de su pecado, la vergüenza de su fracaso de haber negado a Jesús. Y Jesús está como volviendo a sentar la misma escena para darle una oportunidad a Pedro de comportarse esta vez de manera diferente. Enciende el fuego y lo sienta, porque esta vez quiere: Pedro, sobre este fuego no vas a sentir el peso de tu condena. Sobre este fuego vas a sentir la gloria de tu libertad. Sobre este fuego tú vas a sentir lo liviano que es
ser perdonado, ser restaurado. Escucha esto. Versículo 15. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Yo quiero que noten la lección aprendida aquí, porque la primera vez Jesús ni tuvo que preguntar: ¿me amas más que estos? Pedro solo dijo: yo te amo más, todos capaces de abandonarte, pero yo jamás. Pero Jesús quiere ver si Pedro aprendió la lección. Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro no dice: sí, Señor, te amo más que los demás. Él dice: Señor, tú sabes que te amo. En otras palabras, si por hechos fuera, te he comprobado lo opuesto. Mis esfuerzos, mis actos de justicia son como trapos de inmundicia ante tu perfección. Entonces estoy harto de esforzarme y conseguir nada más el fracaso. Y ya no me voy a comparar con los demás. Tú sabes, ya no tengo que echar de cabeza a nadie. Tú sabes que te amo. Si notan la lección aprendida, ya Pedro no se está enfocando en lo que él puede hacer, se está enfocando en lo que Jesús ya sabe. Ya no se está enfocando en su esfuerzo, se está enfocando en la gracia de Jesús. Y quizás es lo que tú necesitas hacer el día de hoy: dejar de enfocarte en ti mismo y descansa en lo que ya está hecho, lo que Jesús ha hecho por ti. Deja de tratar de lograr el perdón y deja que el perdón te alcance. El perdón no se logra, el perdón se recibe. Y luego Jesús le hace la misma pregunta un total de 3 veces. Le dice: Pedro, ¿me amas? No una vez, no 2 veces, sino 3 veces. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. Es decir, Jesús no pasó por alto que las 3 negaciones de Pedro estaban todavía grabadas profundamente en su mente y en su corazón. Y Jesús le estaba dando una oportunidad de remendar el mal. Y seguro Pedro tampoco pasó por alto que Jesús sabía que lo había negado 3 veces. Y por eso le hace la misma pregunta 3 veces: ¿me amas? ¿Sí están viendo lo que está pasando? Jesús le estaba ofreciendo a Pedro una reversión completa. Estaba borrando por completo su pecado. Estaba borrando por completo la evidencia contra Pedro. Y te digo, Dios quiere hacer lo mismo contigo. Colosenses 2:14 dice que Dios anuló el acta con los cargos que había en tu contra y las eliminó Jesús clavándolas en la cruz del Calvario. Tanto que Pedro luego lo vemos predicando en el libro de los Hechos: ustedes que negaron a Jesús. Espérate, Pedro, ¿cuál ustedes? Tú también lo negaste, sí, pero ya ni el complejo le había quedado a Pedro, porque había abrazado el perdón. No solamente el perdón que Jesús le dio, sino que se había perdonado a sí mismo. Termino. Cada vez que Jesús siguió su pregunta, o con la pregunta: ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Cada vez lo siguiente que Jesús expresó, dijo: entonces apacienta mis corderos. Con esta frase, con esta declaración, Jesús está expresando un perdón absoluto y una confianza plena en Pedro. Él está diciendo: Pedro, wow, Pedro, ahora que te amas a ti mismo, puedes amar a los demás. Ahora que te amas a ti mismo, ahora que te has perdonado a ti mismo, te puedo usar, te puedo confiar a mis corderos. Antes no te los podía confiar porque estabas abrumado por la condena y la culpabilidad. No te amaban a ti mismo, pero ahora que sabes que yo te amo y ahora que te amas a ti mismo, te puedo confiar a mis corderos. Alguien necesita escuchar esta palabra. Alguien debe dejar que esta palabra tome raíz en lo profundo de tu corazón.
La razón por la que Dios quiere que te perdones a ti mismo al reconocer y aceptar lo que Cristo ya ha hecho por ti es porque Él quiere que vuelvas al juego. Él quiere que te vuelvas a meter a la carrera y quiere que la corras sin obstáculos. Él quiere que la corras sin el peso de la autocondenación, de la vergüenza y de la culpa. Él te está ofreciendo un camino hacia adelante después de tu fracaso. Él te está ofreciendo una oportunidad de edificar sobre los escombros de tus propias decisiones, pero ahora los va a usar como fundamento para que su nombre sea glorificado. Ahora te va a usar tu testimonio para que su nombre sea exaltado. Y puedo ver a la Trinidad pocos días después planeando la campaña del Pentecostés. Y el Padre dice: Espíritu Santo, te voy a enviar para encender mi iglesia en fuego. Y vamos a armar una campaña y vamos a ganar almas para Cristo. Y me imagino la Trinidad teniendo esa junta y preguntándose: ¿y quién va a ser nuestro orador invitado a la campaña del Pentecostés? Puedo ver a Jesús levantando la mano y dice: yo tengo una sugerencia, yo tengo una buena idea de quién va a ser un buen elemento. Yo sugiero que Pedro, porque si alguien va a poder predicar el mensaje de la gracia y del perdón y de la restauración, ese es Pedro. Y la Biblia dice que cuando descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia, se levantó Pedro a predicar su primer sermón. No se ganaron 1000 personas, no fueron salvas 2000 personas, fueron 3000 personas que respondieron al llamado para salvación. ¿Sabes por qué? Porque si 3 veces había negado a Jesús, por cada vez que le negó se ganó 1000 almas. Y estoy aquí para profetizarle a alguien, y si tú vas sintiendo que esta palabra es para ti, debes apoderarte de ella. Estoy aquí para decirte que la gracia de Cristo funciona con esta matemática: por cada derrota Él te da 1000 victorias, por cada fracaso te da 1000 triunfos, por cada lágrima que has derramado 1000 expresiones de gozo, regocijo y de victoria. Yo no sé lo que has hecho, yo no sé lo que has vivido, no sé cuánto tiempo tienes estancado en la condena y la culpabilidad, pero Dios me trajo en esta tarde para que seas libre una vez por todas. Te necesita de nuevo en el juego, necesitas volver a entrar a la carrera y correr ligeramente y alcanzar todas las más grandes bendiciones que Él ya ha predestinado para ti. Alguien diga conmigo: este es mi regreso. Dígalo: este es mi regreso y jamás volveré a ser el mismo, en el nombre de Jesús, porque Él, no yo, Él es mi campeón. Él hace todas las cosas nuevas. Cuando yo no podía, cuando no parecía haber esperanza, Él tomó mi fracaso y le dio un giro y salí victorioso. No para mi gloria, sino para su gloria. Si tú recibes esa palabra, dale 20 segundos de tu mejor alabanza al Rey de Reyes y Señor de señores. Te invito al altar. Gracias por sintonizarnos. Espero puedas volver para ver futuros servicios. Suscríbete ahora mismo a este canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y transmisiones. Recuerda compartir este video con alguien y no olvides acompañarnos en vivo todos los domingos por la mañana. Bendiciones.